Para comenzar la reflexión de rito de humildad, lo vamos a hacer entonando las bellas estrofas del himno número 7. Himno número 7. La lectura bíblica la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 16. Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 16. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Palabra de Dios. Vamos a arrodillarnos para comunicarnos con el Altísimo. Oramos. Nuestro Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, hemos venido ante tu presencia con regocijo, con el propósito de alimentarnos, de nutrirnos de tu santa palabra. Oh Padre Celestial, en esta ocasión, frente al desafío que tenemos de humillarnos ante el trono de la gracia para encontrar socorro, salvación, queremos, oh Padre Celestial, pedir la presencia de tu Santo Espíritu. De tal manera que las palabras que el pastor tiene en esta oportunidad lleguen a lo profundo de nuestros corazones y nos guíen a tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Queremos, oh Padre Celestial, renovar nuestro espíritu, alma y cuerpo en esta mañana. Ven pues, Señor, a bendecirnos los que en este lugar, culto a tu santo nombre, queremos tributar. En el nombre sagrado y por los méritos de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Dios les bendiga.
un feliz santo sábado. ¿Cuánto nos sentimos contentos y maravillosamente bendecidos por Dios? Hoy es un día doblemente especial. Cuando tenemos Santa Cena, yo siempre he considerado que es un sábado súper santo, maravilloso y especial. Y saben que usted y yo esta mañana debemos tener en cuenta lo que es la Santa Cena, la Pascua y el rito de humildad. Así que voy a ser muy sucinto, muy práctico, para que nuestra mente y corazón queden grabados estos momentos especiales y que los mantengamos siempre en la vida. Vamos a cerrar nuestros ojitos y oremos. Bendito Padre Celestial, Dios lleno de misericordia y lleno de amor, te adoramos, Señor, te alabamos, porque cada día, Señor, sentimos cómo guías nuestros pasos, nuestra vida, nuestra mente y corazón. Bendice tu iglesia, Señor, bendice tu pueblo. Hemos llegado con el gozo, Señor, de estar en comunión contigo, de tener paz espiritual, de sentirnos muy amados por ti y de esperar con gozo tu regreso. Gracias, Dios, por amarnos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, el libro sagrado, allí en la lectura que tuvimos, Lucas capítulo 22, el versículo 7. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. La Biblia enseña que nuestra Pascua es Cristo Jesús. La Biblia enseña de que Cristo Jesús fue el sacrificio grande, fue el Cordero inmolado por tus pecados, por mis pecados, por toda la humanidad. Así que, teniendo en cuenta esa apreciación, es bueno comprender y es necesario tener en cuenta tres aspectos fundamentales de la Santa Cena y el rito de humildad. Tres aspectos que indiscutiblemente voy a dilucidar sencillamente, a fin de que haya en ti y en mí una comunión más profunda con el Señor, con Cristo Jesús. Los discípulos, ellos no sabían dónde iba a celebrarse la Santa Cena. No conocían el lugar. Y saben, el lugar donde hace 2000 años celebraron la Santa Cena, Jesús y sus discípulos, allí en Jerusalén está ese lugar todavía remodelado, sí, un lugar que invita a tener una comunión, una paz profunda con el Señor. En nuestros tiempos, ese lugar es la iglesia, donde tú y yo venimos a tener un encuentro con Jesús y solamente con Jesús. Tu mente y mi mente debe estar imbuida en este día santo a tener una profundización más grande del amor de Dios, de lo que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué tres aspectos fundamentales debemos tener como fundamentos, como hitos, los adventistas
de qué celebrar la Pascua. Primero, Gálatas 2:20. Al celebrar la Pascua, vamos a abrir nuestra Biblia y note que al celebrar esa Pascua en Gálatas 2:20, nosotros participamos de la crucifixión y el sufrimiento de Jesús. En Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Cuando Pablo habla y dice en este primer aspecto de lo que es la Pascua, es participar del sufrimiento, tener en cuenta lo que Jesús hizo por ti y por mí. Cuando la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, debemos tener en cuenta de que usted y yo ya no vivimos para sí, vivimos para Jesús. Y que es necesario cuando llegamos a la Santa Cena, a la Pascua, el que tengamos en cuenta que estar crucificado con Cristo es desarraigar de nuestra vida el yo. Es que Cristo verdaderamente viva en nuestros corazones. Es que dejemos tanto odio. Es que dejemos tanto desamor. Es que dejemos envidia. Es que dejemos atrás el orgullo, la vanidad. Es que dejemos de contemplar el pecado. Es necesario estar verdaderamente crucificado con Cristo cuando dejo de contemplar las cosas mundanales y mi mente y mi corazón penetran solamente hacia lo celestial, hacia lo divino. Y cuando empiezo a vivir siendo bondadoso, siendo generoso, siendo cariñoso, dejando esa vida de resabios, dejando esa vida de vanidades y de envidias. Estar crucificado juntamente con Cristo es caminar como Cristo caminó. Y saben, lo podemos lograr con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Una santa cena, un rito de humildad, sin que Cristo sea el centro de tu vivir, de mi vivir, será una cosa superflua, pasajera. Será solamente un momento, una vivencia, nada más, y no hay cambio en la vida. Por eso es necesario de que entiendas de que al participar hoy de la Santa Cena, has deseado crucificar muchas cosas. Tú sabes que necesitas crucificar. Tú sabes que necesitas cambiar. Yo sé que necesito crucificar. Yo sé que necesito cambiar. Y únicamente lo lograremos cada día bebiendo de la roca espiritual, estando con Cristo Jesús. El segundo aspecto que quiero que tengas presente, el primero, para gozarnos una Pascua, una Santa Cena con Cristo Jesús, es crucificar el yo. El segundo aspecto, morir a muchas cosas. Romanos 6:4. El apóstol Pablo dice allí en el capítulo 6 de Romanos y el versículo 4, dice la palabra de Dios de esta manera: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte y por el bautismo. Mira cómo dice el apóstol Pablo: somos sepultados
con Cristo Jesús. ¿Sabes que si una persona no ha sido sepultada por fe, a vivir una vida nueva, difícilmente el Espíritu Santo obrará en esa vida y en ese corazón? ¿Sabes por qué muchas veces no hay cambios en la vida? ¿Sabes por qué muchas veces todavía se siguen con los tropiezos y con los errores y no se crece espiritualmente? Es necesario entender y comprender que cuando tú y yo aceptamos a Cristo, empezamos una vida de comunión con el Señor para cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si tú no has puesto tu corazón, si no he puesto mi vida, si no he puesto mis dificultades, imperfecciones en las manos de Jesús, difícilmente podemos cambiar. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es? Nueva criatura es. Eso lo entendieron los discípulos. Ellos comprendieron, a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, que con Cristo debía haber una vida nueva, un cambio, una transformación. Por eso, al participar usted de la Santa Cena y del rito de humildad, debe de haber un cambio. Hoy mismo debe de haber un cambio si no ha habido el cambio. Con Cristo somos sepultados. Y saben, dice el apóstol Pablo, somos sepultados a través del bautismo, aceptando a Cristo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva ¿qué? En nueva vida. ¿Saben lo que es andar en nueva vida? Andar en nueva vida es decirle al prójimo, Cristo te ama y yo también. Si seguimos guardando resentimientos y odios con mi prójimo, ahí no hay un cambio. Ahí no ha entrado el poder del Espíritu Santo. Si seguimos todavía acariciando el pecado, ahí no hay un cambio. Ahí no hay una vida nueva. Pero si tú y yo luchamos de la mano de Dios, perseveramos en Cristo Jesús, cada día caminamos con Cristo Jesús, con batallas y luchas, pero el Señor conoce nuestro corazón y sabe que nosotros nos hemos apartado del pecado y que lloramos y que nos inclinamos frente a la adversidad, frente a muchas cosas de esta vida. El Señor conoce profundamente tu corazón y concederá el poder del Espíritu Santo para vencer. Tú no puedes vencer, ni yo puedo vencer, a menos que dejemos entrar a Cristo en el corazón y que Él haga una obra grande. Saben, el problema que existe es de que el ser humano, muchos no están dejando entrar a Cristo en sus vidas. Muchos quieren vivir una vida como le parezca. Muchos quieren vivir una vida, ellos se creen el dueño de la vida, de su vida, y quieren vivir como quieran. No quieren ser regulados ni subordinados, no quieren someter su vida. Por eso es que muchas veces prácticamente una Santa Cena, una Pascua, viene siendo algo superfluo, viene siendo algo que la persona muchas veces no siente. Pero cuando tú entregas tu vida a Jesús, cuando tú entregas todo a tu corazón, cuando en esta mañana aceptamos que somos pecadores, que necesitamos ayuda divina, que necesitamos el poder divino, el Señor obrará poderosamente en tu vida y en mi vida. Amén. Obrará poderosamente, no te dejará, no te abandonará.
Mi querido hermano, mi querida hermana, primer aspecto para que goces de una santa cena: crucificar el pecado, dejar atrás todo aquello que te impide ver a Jesús. Segundo aspecto, sepultar todo aquello que también te separa de Dios. Tercer aspecto, para que entiendas qué es una Pascua, una Santa Cena. Efesios 2:5 dice la palabra de Dios. Efesios 2:5-6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tercer aspecto, nos ha resucitado y nos ha redimido del pecado. Oigan esto, nos ha resucitado y nos ha redimido del pecado. Saben que conozco testimonios de hermanos y hermanas aquí, donde su pieza es su aposento, donde su pieza es su lugar especial de adoración a Dios, y donde a través de los testimonios tremendamente el Señor actúa maravillosamente y se siente una relación tremenda. Hay hermanos que a mí me dicen: yo me siento como muchas veces caminando por el aire en medio de este mundo. Y es verdad, cuando amamos a Jesús, cuando aceptamos a Jesús, cuando vivimos una vida espiritual fuerte en comunión con Jesús, nosotros no sentimos un sábado pesado. Aquí llegamos muchos a las 7 de la mañana y salimos a las 7 de la noche, y nosotros no nos cansamos, y nosotros nos gozamos porque sentimos la presencia de Jesús en la vida nuestra, en tu vida y en mi vida. Cuando Jesús llena ese vacío que humanamente tenemos, cuando Jesús calma esa sed, cuando Jesús da esa esperanza, usted siente gozo, siente alegría, amén, de caminar con Jesús. Ahora, noten, lo que hizo Jesús por ti y por mí hace unos 2000 años, indiscutiblemente no tiene eso precio. No ha habido un evento tan grande. ¿Recuerdan ustedes a qué horas fue crucificado Jesús? Hay gente que cree que Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde. Él no fue crucificado a las 3 de la tarde. Él fue crucificado a las 9 de la ¿qué? Así lo dice la Biblia. Vamos a buscar a ver qué dice la Biblia. Libro de San Marcos. Note lo que dice la palabra de Dios. En San Marcos 15. Y note el precio del rescate. Note el amor inmenso y profundo de Jesús por ti y por mí. Y dice en San Marcos 15:25. Era la hora tercera cuando les crucificaron. La hora tercera son las 9 de la mañana, cuando Jesús le crucificaron. Lo más grande, lo más sublime, lo más inmenso fue ese sacrificio de Cristo Jesús por ti y por mí. Y lo más tremendo es que Él lo había planificado. La deidad divina lo había planificado, ese sacrificio, antes de ser creado Adán y Eva, antes de que existiera cualquiera.
había un sacrificio planeado desde mucho antes, por ti y por mí. En San Juan capítulo 6, el Señor dice el verdadero sentido de la Santa Cena. San Juan capítulo 6, note lo que dice la palabra de Dios. Dice la voz de Dios a través de su palabra. Versículo 54. Desde el 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué es comer la carne de Jesús? ¿Qué es beber su sangre? La carne de Jesús es prácticamente, simbólicamente, el pan. Jesús dijo: yo soy el pan ¿de qué? De vida. Su cuerpo es el pan. Y por eso cuando usted participa de la Santa Cena, usted está aceptando el nuevo pacto. Ustedes saben que el nuevo pacto se dio en la cruz del Calvario. El antiguo pacto, según Hebreos 9, desde el 17 hasta el 28, Hebreos 9 del 17 al 28 muestra que el antiguo pacto, la salvación por fe se hacía a través del sacrificio de corderos, de animalitos, de palominos. Pero el nuevo pacto, según Hebreos 9, 26, 27, 28, el nuevo pacto se hizo con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando usted y yo participamos del pan y del vino, simbólicamente estamos comiendo simbólicamente el cuerpo de Jesús, simbólicamente, no literalmente. Cuando bebemos el vino, su sangre. Y dice allí Juan, en el versículo 55, porque mi carne es que verdadera. Está diciendo que vino Jesús a este mundo. Tuvo un cuerpo, se presentó como el Hijo del Hombre, y por eso dice: mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera ¿qué? Bebida. Versículo 56, el que come mi carne, cuando usted participa del pan y yo participo del pan, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en qué. ¡Ay, qué lindo! Que cuando usted participa de la Santa Cena, yo participo de la Santa Cena. Jesús debe permanecer ¿en quién? En nosotros. Y permanece en nosotros. Y nosotros con Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, al participar de la Santa Cena, tu vida debe de tener una resplandeciente imitación de Cristo Jesús. Un testimonio vivo. Si lo haces, estás viviendo y estás en pecado y no quieres cambiar, estás viviendo una vida doble. Es una mascarilla de vida. Y dice la palabra de Dios, el versículo 57, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá. ¿Por qué? Por mí. Está diciendo: el que participa de la Santa Cena también va a vivir por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Amén. Está diciendo,
el que me acepta como Salvador, el que camina conmigo, el que participa de la Pascua, de la Santa Cena, vivirá eternamente. ¿Saben? Ese sacrificio en la cruz del Calvario ha sido semilla de vida y para vida por todos los siglos, y lo seguirá siendo hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Pero quiero finalizar allí, en el libro de San Juan capítulo 13. Noten lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 13. Dice la Biblia, versículo 4. Se levantó de la ¿qué? De la cena. Estaba el lugar listo, preparado, con el pan y con el vino. Pero antes, noten lo que hizo. Antes de él empezar a darle a sus discípulos ese alimento simbólico del pan de vida, dice que se levantó, quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarles con la toalla con que estaba ceñido. La palabra de Dios dice que muchas cosas que usted no entiende o que yo entiendo, mañana la entenderás. Si había habido un discípulo de fe fuerte y poderoso, era Pedro. Pero Pedro todavía no entendía algunas cositas, ¿como cuál? Miren, les digo como cuál. Dice la palabra de Dios, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Signo de interrogación. ¿Ustedes sabían que Pedro no quería que Jesús le lavara los pies? ¿Ustedes saben por qué Pedro no quería y no aceptaba que Jesús le lavara los pies? Pues quiero decirles que en la cultura hebrea, hasta el día de hoy, hay algunas cosas mal entendidas y mal comprendidas. La celebración para un judío que estuvo lejos en batalla, la celebración más grande para un judío, un hebreo que estuvo en el desierto, la celebración especial y el encuentro especial de aquel hombre con su esposa, ¿sabe cómo se hacía? Un día el rey David le dijo a Urías Eteo, ve a tu casa. Urías Eteo no había visto a quién, a la esposa hacía mucho tiempo. Ve a tu casa y lávate los pies. ¿Sabían que esa orden era de lavarse los pies? El hombre con la mujer era un encuentro íntimo, era un encuentro conyugal. En la cultura hebrea se entendía que cuando el hombre llegaba de viaje y se iba a lavar los pies con su esposa, era porque era un gran reencuentro amoroso. Por eso Pedro dice, tú no me vas a lavar los ¿qué? Los pies. Pedro estaba desenfocado porque Jesús les había explicado,
Sin embargo, él fue tardo para entender, pero lo entendió. Lo que quiero decir esta mañana, cuando tú participas del rito de humildad, lo que Jesús quiso y mostró, cuando nos lavamos los pies, nosotros estamos aceptando que Cristo nos limpia del pecado. En la cultura hebrea, los pies eran supremamente delicados y se sabía que el pecado, que muchas suciedades empezaban por los pies. Muchas suciedades. Simbólicamente, usted y yo sabemos que fuimos afectados por el pecado. Y cuando fuimos bautizados, todo nuestro cuerpo fue sumergido aquí, sepultados, simbolizando la muerte de Cristo Jesús. Pero cuando nosotros caminamos con Jesús, si ha habido un error, si ha habido una falta, es el simbolismo de los pies sucios, que en la Santa Cena, en el rito de humildad, se hace la limpieza de pecados en nuestra vida a través de ese rito de humildad y de la Santa Cena. Ahora, cuando Jesús le enseña a Pedro el verdadero sentido del rito de humildad, de la Santa Cena, ahora Pedro entiende que es que en el contexto cultural de allí, de su país, hay muchas cosas que son ambiguas. Hay muchas cosas. El Talmud hebreo, más de 644 leyes, y todas desviadas, desenfocadas del verdadero sentido de Cristo Jesús como el Cordero de la salvación. Pero ahora Jesús le explica a Pedro, y Pedro lo comprende bien, que la verdadera limpieza de corazón, de vida, la verdadera comunión con el Señor debía darse también con el lavamiento de los pies, que ya era aplicado a una vida de comunión con Cristo Jesús. Era una vida llena de espiritualidad. No era el sentido que los judíos habían aplicado de intimación con su esposa, ese lavamiento de los pies. Era de comunión con el Creador, con el Redentor, con el Salvador. Y ahora Pedro, note lo que dice la palabra de Dios, que Pedro terminó aceptando de que no solamente los pies. Y dice la Biblia, allí la palabra de Dios dice en el versículo 7, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Oigan esto, si usted no se lavare los pies, nosotros no tenemos ese prejuicio judío, porque los judíos se apartaron de Dios y no entendieron, y hasta el día de hoy la mayoría no entienden. Usted no tiene ese problema. El que usted se lave los pies es necesario que lo haga y que lo hagamos, porque los pies son símbolos indudablemente de que el pecado comienza por allí, por los pies, al caminar equivocadamente, al recoger suciedades prácticamente en nuestros pies de un suelo contaminado. Si usted no se lavare los pies o participara de la Santa Cena, le está diciendo a Jesús, no, yo vivo mi propia vida, yo no lo quiero hacer, no tengo necesidad de ti, no quiero vida eterna. Y noten, Pedro lo entendió y terminó diciendo de esta manera. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies,
sino también las manos y la cabeza. ¿Sabe qué le quiso decir? Báñame todo, báñame todo. Y cuando nosotros terminamos diciéndole al Señor, Señor, báñame completamente, cuando llegamos al bautismo y cuando llegamos al rito de humildad, del lavamiento de los pies de la Santa Cena, estamos diciéndole al Señor, Señor, de nuevo renuevo mi pacto contigo. Quiero estar contigo por toda la eternidad. Pregunto esta mañana, ¿cuántos queremos que Jesús venga pronto y que Jesús esté en nuestras vidas? ¿Cuántos levantando la mano? Amén. Dios te bendiga. Dios te llene de gracia, de amor, y entiendas que al participar de la Santa Cena, el rito de humildad, le estás diciendo al Señor, Jesús, vive en mí, actúa en mi vida y en mi corazón, lléname de tu gracia, de tu gloria, del perdón. Señor, yo me someto a ti, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor quiere que usted le sirva con amor. El Señor quiere que usted camine por las sendas de justicia, y que al participar de la Santa Cena, el rito de humildad, su vida sea llena del poder del Espíritu Santo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde.